¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida. Aquí les habla, por supuesto, Diego Ortega, como cada lunes, y también como cada lunes, esa voz inmarcesible, esa voz que llega Hasta la voz. hasta lugares inhóspitos de la Tierra, esa voz que viene de una fuerza atávica. Me han escrito Esa el voz Tuareg. cuyo nombre, ese nombre cuya pronunciación genera retemblor en las lanzas. Uy, Dios santo. Porrini es como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Bueno. Más no es una cordobesada bochinchera y ladina. Epa. Él es la manifestación terrena. Bueno, es Sebastián Porrini. Su nombre, su reputación lo antecede. A quien saludo en este Maestro, momento. ¿cómo le va? Porrini, ¿Cómo le va? también conocido como el Doctor Porrini. Más allá de todos los apodos, Porrini es quien ha decidido que la última página sea. Porrini dijo Fiat y somos. Así que Claro. aquí estamos. ¿Cómo anda, Porrini? Hágase la ¿Todo bien? última página. Hágase la última ¿Qué página. pasa, Sí. cordobés? Arrastra ciertos órdenes telúricos. Exactamente. Eso es medio salteño me ha Medio salido. salteño le quedó el coso. Así que bueno, aquí estamos muy contentos de estar con ustedes en un nuevo año 2025. Estamos grabando esto en un hermoso día de verano todavía, con una temperatura muy agradable, por Es cierto. así. Bendición, por cierto, en febrero tener estas temperaturas. Así Sí. que vamos a estar muy contentos de compartir con ustedes hoy un programa que de algún modo continúa algo que habíamos empezado en un proyecto individual en el año 2021, si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí, en el 21, que en el 24 tuvo dos momentos particulares y que por supuesto este año dijimos hay que hacer un programa especial dedicado al autor, músico, compositor, Creador. ensayador, creador y acaso uno de los grandes artistas de fines del siglo XIX, que es Richard Wagner, o para los amigos Wagner. Wagner. Wagner, como dirían algunos. Ricardo Wagner. Ricardo Wagner. Allá por el 2021, como saben, y si no lo saben, pueden ir a consultar, intentamos, y llegamos a 3 programas, intentamos hacer un ciclo al que vamos a regresar después de nuestra visita a Mar del Plata y la enorme generosidad de Marcelo Di Marco y su familia. De algún modo se volvió a prender Esa llama. esa llamita que fue desde el palco. Desde el palco fue un ciclo dedicado estrictamente a la ópera, sin imagen, solamente en formato podcast, si se quiere, o diálogo grabado, no sé. Con fragmentos. Con fragmentos, sí, Estaba muy llegamos bueno. a poner fragmentos porque conseguimos que los derechos, igual no está monetizado el canal, así que no hay tanto problema, pero el copyright, como le dicen, no era tan complicado con obras cuyos compositores ya habían fallecido hacía más de 100 años. Llegamos a hacer 3 programas, había planificado un Don Giovanni, creo que estaba Sí. planificado, no llegamos. Y lo que hicimos el año pasado fue, como saben, un programa estrictamente dedicado a la historia, entre comillas, el desarrollo de la ópera, y nos detuvimos fuertemente en la ópera, por supuesto, italiana, y alguna mención a la ópera francesa, y ahí habíamos anunciado que quedaba un nombre que divide las aguas, de algún modo. Hicimos por los 100 Que años de es, muerte de Puccini. hicimos hacia fin de año el centenario de la muerte de Puccini, a quien también le Maestro. dedicamos nuestro, y dijimos, creo, en algún momento se quedó en el tintero, la posibilidad de dedicarle un programa a Richard Wagner. Y el día de hoy, en este comienzo de ciclo de la última página, digo, ya empezamos, pero en esta primera parte que nos agarra un poco más frescos en algún modo, de algún modo, vamos a charlar sobre Wagner, Sebastián, Totalmente. darnos un poquito el lujo Hagamos la aclaración que ya hablamos de Tristán desarrollar. y Isolda, ¿no? Hicimos un programa dedicado a... Gracias, No, lo por favor. tenía en mente. Merced a un pedido La vejez es así, los viejos se van poniendo. sí, Menos mal que a los jóvenes podemos. un pedido que surgió en el programa de Sebastián de Caro. Ajá. Fue un audio que nos mandó un oyente en ese momento y nos pidió que dedicáramos un programa a Tristán e Isolda. Sí. Y el resultado fue, por supuesto,
ese programa que creo que salió Bastante bien. bastante bien. El tema de Tristán y El Isolde tema y por supuesto estaba dentro. la gran excusa para hablar de Wagner. Yo diría Tristán y Iseo, ¿no? Tristán e Iseo Para tomar para el hacer... tema general, claro. Y ahí me das el pie. A ver. Aclaración importante. No somos especialistas en ópera, no Musicólogos, somos claro. musicólogos, no somos profesores de música, Somos no somos melómanos. melómanos, tenemos una Amantes de... afición particular. Pero Wagner, además de darnos toda la... Ya por ahí se ríe, porque sabe, Es que, ¿sabes lo que pasa, Diego? leyó de Voy, refilón acá. claro, claro. Usted sabe que hay un tema, los Hay un wagnerianos. los Wagner, sí, Los bueno, wagnerianos. es Los wagnerianos son una como todo, secta, sí, ¿no? bueno, entonces, A mí me encanta Wagner, pero los wagnerianos son, bueno. digo, no empecemos con que no, porque no mencionaron que en el área no sé cuánto, que está en do menor, Mm, hay una modulación. mm, Nosotros tenemos un amor y una dedicación por la literatura, por supuesto, y por todo lo que la literatura permite. Y no podemos pensar en Wagner solamente desde la modulación, no, no, lo no, no. leitmotiv, no, porque hay una configuración no solamente de época, Ujú, no solamente de motivos míticos y sobre todo de la tradición folclórica y popular, mitológica. mitológica y legendaria de Ujú, nórdica, Alemania fundamentalmente, ujú. sino también eh, me perdí, perdón, la No, tradición alemana y sí, sino también la literatura universal. sí, Me exactamente. agarró una... Wagner tiene muchas fuentes, ¿no? Sí, Ahora, fundamentalmente la mitología la mitología. en sus distintas. Por eso Totalmente. La literatura. me enganchó con eso de Exactamente. Tristán e Iseo y demás. Exactamente. ¿Sabes, Diego, que esto lo voy a decir brevemente? Las primeras óperas de Wagner, las Hadas, por ejemplo, que se dio en Buenos Aires hace poco, no pueden ser consideradas dentro del canon, digamos así, de la estética wagneriana, sino son previas, son obras de juventud, muy joven, tenía 20 y pico de años, en las que Wagner manifiesta todavía un romanticismo más clásico, si se quiere, y demás. Yo creo que la primera gran obra, por su Rienzi, ¿no? Rienzi también, es una ópera bellísima, pero es previa. Yo creo que su primera gran ópera es El holandés errante, Sí, donde se demuestra 1843, si no me equivoco, ¿no? 1843, sí. Exacto. 30 años Sí. tenía. En ese momento está en la madurez y empieza, madurez, está pergeniando la genialidad, porque la madurez, Dios mío, le duró muchos años, eh, está desarrollando una obra absolutamente diferente. La obra total, se podría decir, ¿no? En algún momento Sí, se habló de la obra total en sí, Wagner. está tomado de una idea que desarrolla en sus En ensayos, sus porque ensayos. Yo tengo uno acá, Diego. mira, hay una faceta de Wagner muy interesante. Este me interesa mucho, la Bueno, poesía y el drama la del futuro. poesía y la música en el drama del futuro, que está en Espasa Calpe, la colección Espasa Calpe. Ricardo Wagner, por Sí, bueno. supuesto. Se ponían los nombres en castellano en esa época. Es A un ver, ensayo. a ver, Bien. Wagner como ensayista, digámoslo, no, estaba, como dijimos en algún momento, empapado del espíritu de la época. Sí, Había leído a Schopenhauer, sí. eh, tuvo algún vínculo con un joven Nietzsche, Ujú. Muy grande. eh, muy grande, tuvo alguna cosa ahí, sus maestros, sus inspiraciones, todo. Hay intuiciones en Wagner que lamentablemente, también creo por cierto espíritu de la época, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son tomados de una manera peligrosa. ¿Me explico? La gran tesis de la música y la obra de arte del futuro, o la Ujú. poesía y la música y drama del futuro, es que, dicho grosso modo, si el artista no tiene una comunión con el folk, con el pueblo, con la Ujú. cuestión
atávica y hoy decía telúrica, ¿no? Pero Ujú. digamos, arraigada en la Sí, tradición del entiendo. folk alemán, no puede hacer música. Y esa raigambre es atávica, en líneas generales, ¿no? Es decir, la Exactamente. música del futuro, que esto va después tener un corolario bastante caprichoso, que es un libro, un ensayo de 1850 que se reedita 10, 12 años después, que es el judaísmo en la música. Uy, terrible. Que en realidad es una suerte de opúsculo, de Mm, caprichito de músico joven, en 1850 tenía 37 años. 37 años, mi edad. ¿Sabes? Mm. Uno a esta edad puede ser un poco soberbio, bastante, por cierto, en mi caso, pero eh, contra Mendelssohn, ¿no? Es una reacción contra la música de Mendelssohn por el solo hecho de que Mendelssohn era judío. Sí, sí. Se la agarró con Meyerbeer Será pero con Meyer, también. bueno. Entonces, eso va a dar pie después a todo el desastre que fue la mala lectura que se hace de Wagner en el nacionalsocialismo, ¿no? Paréntesis, vos sabés que sus grandes tenores Mm. fueron judíos. Una contradicción que, bueno. Después, claro, Piedra Libre, porque, Schnorr, el gran tenor wagneriano del siglo XIX, a amigo de ver, Wagner, es judío. Heinrich Heine era judío Mm, y Wagner toma el argumento del holandés errante para su ópera, lo toma de una versión de Heine, un poema, ¿no es un cierto? poema, Hay creo, un un poema. poema o así, Mm, este, bueno, un cuento, creo. Entonces, ese tema, el tema de Wagner y todo lo que quieran agregarle, Wagner y el antisemitismo, Wagner y, el digámoslo de una vez, nazismo. y el nazismo, y hay que leerlo en perspectiva y no hay que ir a la facilidad de decir, porque claro, Wagner dijo eso en un ensayo, porque Wagner revitalizó los valores de la raza aria y bla, 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 bueno, entonces será el fundamento estético del Mira, nazismo. Diego, yo siempre digo, algún hilo hay para tirar de ahí, por Pero supuesto. claro, eso Pero, seguro. a ver, Daniel Barenboim, que creo que no puede ser jugado de ninguna manera, Al eh, contrario, al contrario, debería ser... Daniel Barenboim hizo todo lo posible y lo logró para que la Orquesta Filarmónica de Israel, ¿no?, tocara a Wagner, que obviamente para el pueblo judío tiene una connotación horrible a partir de que en los campos de concentración, hay que decir la verdad, se tocaban muchas, sobre todo la obertura de los maestros cantores, que sí. es hermosa. Pam, 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 Sí, sí. Pam, pa, pa, pam, 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 param, pam, tarán. pa, pa, pam. Bueno, Es la más larga, por cierto. ya, es una abertura. Vamos a poner silencio sobre eso, Sí, porque perdón, me toqué eso porque no, dije... no, está muy bien. Después, si querés, lo retomamos, digo, pero yo quiero que el público que nos sigue entienda por qué Diego hizo muy bien alusión a diferencias. ¿Querés este traguito? No, no, no. Te lo Eh, dejo... bien. Bueno, el ¿O va a otro... continuar con el... No, no voy a mezclar. Está tomando bourbon el profesor. Sí, Nos ha puesto del sur. agradecemos, pero bueno, Muy bien. cada tanto uno Dígame. hace un sacrificio. Ahí está bien, gracias. Está bueno, está Sí, bueno, está bueno. Es está bien. una bebida. Vamos a abrirlo un poco. Eh, a ver, vamos a lo musical específicamente y si se quiere a lo estético. Si quieren ir a ver nuestro programa sobre la ópera, hemos hecho todo un estudio, por supuesto sencillo y rápido, de lo que es la historia de la ópera. Wagner se encuentra en ese momento con una ópera muy particular. ¿Quiénes están triunfando? El bel canto. Está el momento de Rossini, Bellini, Donizetti, el trío grande, más todos los operistas franceses de la Gran Opéra, ¿no? Meyerbeer, ¿no? Todos ellos, después va a venir Gounod y demás, y después va a venir Bizet, ¿no? Ni hablemos. Sobre la base de una ópera que tiene ciertos cánones. Lo digo rápido. Obertura, actos, escenas, arias, cavatinas, todos estos términos los pueden buscar, ahora no vamos a poner a explicar, que están muy marcados. A mí me encanta ese tipo de ópera, digamos, la ópera romántica, ¿no? En cierto sentido.
es muy bella, da pie al cantante, da pie al actor, incluso hasta el ego, cortar la ópera porque la gente aplaude y demás, ¿no? Eso a Wagner le molestó enormemente. Él, Sí. claro, totalmente. Y se nota. Y se nota. ¿Qué hizo? Él dijo, tiene que haber una continuidad. Es decir, o sea, uno podría decir, me permito, discúlpeme, lo que hace Wagner no es ópera, o si se quiere hacer una nueva ópera. El drama musical, como él lo va a llamar, va a tener una continuidad musical. O sea, no hay silencios en los que de pronto hay un recitativo al estilo de la ópera neoclásica mozartiana, nada de eso. Ojo que Wagner admiraba muchísimo a todos ellos, ¿eh? Habló maravillas de muchos de ellos, escribió, pero era una época, yo vengo a hacer otra cosa. Entonces en Wagner, si bien podemos extrapolar un aria al estilo un dúo, podemos extrapolar también, por supuesto, escenas, ¿no? Y demás, la verdad es que la obra está pensada, cada una de ellas, con una obra total. Es decir, que tiene una continuidad, que es un continuum, si me permiten el término. ¿Sí? Diego. Cuando Sebastián vos mencionabas el concepto de la obra de arte o el arte como totalidad, Uh -huh. esto se va a traducir esencialmente, y si tienen ganas y tiempo, busquen una buena, ojalá puedan ir a verla en Bayreuth o en Beirut, como le dijo Luis. Qué bueno. Vayan Muy... al Festival de Ópera de Bayreuth Ay Dios, y qué vean bárbaro. una puesta de la tetralogía del ¿Dónde está la anillo. Banfried? Sí, Bien. pequeños cursos, ya hablaremos de la tetralogía en los próximos minutos, pero esa digamos, integración, qué palabra moderna, espanto, integración, integral, bueno, esa Totalidad. totalidad, ¿sí? Esa ecúmene entre no solo la composición musical, que es 10 de 10, no solo el canto, Uh -huh. que también tiene una exigencia lírica complicada, sino también la poesía, sino también la danza, mm. La el preludio coreografía. o la obertura creo que es del Oro del Ring, que están las ondinas y Sí, toda esa claro. cuestión tiene una puesta Qué de danza, problemón. pero también la arquitectura, la pintura, la escenografía. Digo, Sí. nosotros, bueno, sobre todo vos, Sebastián, has dicho alguna vez que la ópera es el último resabio, el último gran bastión del arte total, Uh -huh. en el sentido de que están Después vendrá el cine, ¿no? El cine es la continuación. Creo que buena parte de lo que el cine entiende, sobre todo en el lenguaje no visual, sino musical, tiene una profunda raíz en algunas ideas de Wagner. Ejemplo 1. El compositor de bandas de sonido, Hans Zimmer, ha desarrollado un concepto que es la pared sonora. Hans Zimmer musicalizó, por ejemplo, junto con Klaus Baldet, esa saga de películas muy, muy pochocleras que es Piratas del Caribe. Pirata del Caribe. Si ustedes toman las composiciones de Zimmerman, o Zimmer, Hans Zimmer, Hans Zimmer, Zimmerman, Hans Zimmer. Zimmerman, bueno, Hans Zimmer, o Zimmerman, disculpen, y toman la misma idea en la película Interstellar de Christopher Nolan, van a darse cuenta de que el uso de la instrumentación está desarrollada de tal manera, la instrumentación, de tal manera que hay una pared sonora donde no hay posibilidad de que se escape. Están todos los instrumentos sonando en tutti en una armonía difícil de lograr, pero en una, digamos, consonancia entre el rigor dramático de lo que está sucediendo y la construcción de environment, de ambiente, Claro, clima, exactamente, el clima, el clima, atmósfera una que atmósfera. produce la Muy música. bien, Eso es Wagner, entre otras cosas, ¿no? exactamente. Eh, la, la, yo quiero decir algo al final para recomendar, pero lo digo ahora. Escuchen las oberturas. Sí,
No, Los no preludios, ¿no? tengo los preludios, no tengo 5 horas de mi vida para escuchar la tetralogía completa. Bueno, tome 2 horas o 5 horas. 1 hora, 5 horas, bien ejecutada, y escuche los preludios de las grandes óperas. Ujú. Las tres que podrían servir como Tannhäuser, ejemplo. Tannhäuser, El holandés errante los maestros y Los cantores. maestros cantores de Nuremberg. Ujú. Bueno, a ver. No, y Lohengrin, sobre todo Lohengrin. Lohengrin, qué lindo preludio, muy La lindo. marcha nupcial de Lohengrin Lindo. a cobrar pam, Tan, pam, ta, pa, pam, tan, pam, 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 pa, pa, pam. Bueno, pam, después se ha que yo creo convertido que la escribe para contestarle a la de Mendelssohn, en la de ¿no? Para pa, Mendelssohn pam, totalmente. para pa, Bueno, pam, sí, para pa, pam, para pa, pam, para pa. debo decir que sí. Perdón las derivaciones, pero esa totalidad en Sí. Wagner se puede oír, ¿no? Y hay una particularidad, Diego, que tiene solo Wagner. Wagner no tiene libretistas. El libreto lo hace él. Lo escribe él. O sea, un gran poeta también, en muchos sentidos. Es decir, frente a los grandes operistas, tomen a quien quieran, Verdi, Puccini, Mozart, si ustedes quieran, ¿sí? Offenbach, no sé, quien se les ocurra, que mandan a poetas a escribir los textos, o bien toman el texto ya hecho, como Verdi cuando toma Nabucco, ¿no? O mantienen una relación epistolar de comentario constante. Francesco Maria Piave, en muchos casos con Verdi, Illica y Giacosa con Mhm. Puccini. Wagner es él el que escribe, no el argumento, sino el libreto, la letra. ¿Sí? Claro, por eso las óperas de Wagner, ustedes me dirán, y son menos, es verdad, frente a las ciento y tantas óperas que escribió Donizetti, frente a las cantidad de óperas que escribió Verdi, Puccini, las de Wagner son menos, pero en el medio hay un trabajo de composición narrativa, ¿no? Desde el punto de vista del texto, que es fundamental. Los textos de Wagner son centrales. Aparte, en un alemán muy particular, porque él estaba muy influido por la poesía romántica alemana, valga decirlo, que era en ese momento la explosión de todo ello. Eh, hay un Rienzi, están las Hadas, que son previas, son muy lindas óperas, pero con el holandés errante se abre, o Sí, el buque fantasma, como ustedes sí, que quieren llamarlo. Fliegerland Helenda. Se suele Exactamente. decir, por supuesto, esto es materia de diálogo y de puesta en tensión y debate. Oh, ahí estoy con los términos. Sí, 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 Estoy sí. hecho un progre Un posmo. posmo. Sí. No, pero Ok. para discutir y para que pensemos, Vamos a cambiar el nombre de Darío. el nombre ya debe ser el apellido impronunciable. Mm, Eh, Hay un periodo medio, se dice, sí, como si esas 3 o 4, yo agregaría a los maestros también en esa seguilla, o pondría a los maestros cantores de Nuremberg como pieza, digamos, pivotante pivotante. o pieza de transición entre esas Puede tres ser, grandes sí. obras que son El holandés errante, Tannhäuser Tannhäuser. y Lohengrin. Ujú. Tannhäuser, la obertura de Tannhäuser, Bah, para mí es una belleza. tiene Es una o sinfonía los completa. maestros cantores de Sí. Nuremberg toman una, un esqueleto armónico, Ujú. melódico. Bueno, el tema de Tannhäuser, ¿no? El acto segundo sobre todo, Exacto. tiene que ver con los Minnesinga, Ujú. los trovadores o los cantores de Exacto. amor cortés alemanes. Tannhäuser es un trovador, Tannhäuser ¿no? es un trovador, bueno, la leyenda de Tannhäuser y Venus y ese Exacto. cruce entre el mundo pagano, Ujú. el venusino si se quiere, y el mundo tradicional medieval de los Minnesänger que protagonizan sobre todo el segundo acto de Tannhäuser. Sí. Y ahí se ve muy bien cómo Wagner manejaba al dedillo toda la tradición, no solo literaria, Totalmente. lírica, sino musical y estética Ujú. de estos dos mundos. Eh, por supuesto, Los Maestros es una obra también ahí, pam, 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 pam. Está toda la carne al asador Sí. puesta ahí.
podrían escuchar tranquilamente esas obras, como bien dijiste, Sebastián, el preludio, la obertura, si quieren, de Tannhäuser es una pieza individual tranquilamente. Sí, 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 sí. Lohengrin, Pam, 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 pam. pam, 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 pam. pam. Lohengrin, que es una suerte de precuela o secuela de algo que va a venir después, ya en el 82. Wagner muere en 1883, En que va a ser Venecia. Parsifal. Digo, Lohengrin sería una continuación de Parsifal, por una cuestión de que, bueno, según el ciclo artúrico, Claro, Lohengrin era hijo de Parsifal. claro. Sin embargo, es Sin anterior. embargo, es anterior, es de Claro. juventud Ujú. y Parsifal es su última drama. Totalmente. Digo, para que empiecen a entender un poquito y trazar coordenadas, había algo, ¿no? Y la Edad Media estaba, Totalmente. Sí. el ciclo medieval Bueno, estaba. ustedes saben que el romanticismo recuperó, sobre todo el alemán, recuperó mucho la mirada del mundo medieval. Musicalmente, Wagner entiende que debe haber ese continuum, que la fuente tiene que ser la tradición, por decirlo así, mitológico-germánica, legendaria germánica, y un dato clave. Hay algo que van a escuchar mil veces, el leitmotiv, ¿no? Es decir, la idea fija, como decía Berlioz, que se le antepuso, en algún sentido fue un precursor en ese sentido. Es decir, en la música, en la música de Wagner, ustedes lo que van a encontrar son motivos, temas que hacen referencia a determinados objetos, personajes, situaciones, sentimientos, eh, en fin, todo, que se van a ir repitiendo en la obra, que están perfectamente concatenadas cuando el personaje que está cantando hace referencia a ello o está pensando en ello. Por ejemplo, por poner por caso, la música del fuego mágico va a aparecer cuando Sigfrido esté pensando justamente en enfrentar determinadas cosas y va a reaparecer cuando, obviamente, la Valquiria tenga que pasar ese fuego. Es decir, uno puede ver en la obra como una especie de entramado detrás musical que va dando indicios al oyente, al espectador, para poder entender, más que para poder disfrutar de una unidad. Hay detrás, ¿no?, una serie de temas que vuelven a reaparecer. Imagínense que en el siglo XX eso dio pie a interpretaciones de todo tipo. Estoy hablando de interpretaciones de carácter psicológico y demás, porque son temas en lo profundo del ser humano, en su memoria, en su historia y demás. Tannhäuser es, se puede decir, la primera ópera en la que, en el primer gran drama en el que eso aparece de manera notable. Por eso, cuando Tannhäuser se estrena 15 años después en París, ustedes saben que entre Francia y Alemania hubo siempre una tensión, en un momento de distensión bajo Napoleón III se decide traer la obra de Wagner, que ya está consagrándose en todas partes, se trae Tannhäuser. Los músicos franceses y los críticos franceses dijeron de todo. Primero porque puso al ballet en el acto 1, Mm. cosa que para l'Opéra de Paris era un horror, Ah, los porque la parisí. ópera, la danza estaba siempre en el segundo acto. ¿Por qué? Porque los muchachitos iban, en fin, a buscar a las bailarinas, vamos a decirlo así, sí, ¿qué va a Los ser? Entonces muchachitos. claro, los muchachitos Los de párvulos, París, los párvulos. los chicos bien, porque obviamente se iban luego, nadie veía el acto tercero. Mm. Wagner se niega a esto, genera un escándalo, dice, Ay, yo Dios. no voy a poner mi ópera a cambiarla para que esto salame vea, y se arma la de San Quintín. Entonces le dan con un caño. Y hay un ser humano y un gran artista, y posiblemente el gran artista francés del siglo XIX que hemos nombrado mil veces, que hemos, por otra parte, canonizado en este programa, el gran San Carlos Baudelaire, que dice justamente, sale en defensa. O sea, Baudelaire se saca encima el chauvinismo, es alemán, qué sé yo, no sé, qué va a saber este teutón, ¿no? Y Baudelaire dice, esto es una Había, obra de arte. y por lo pronto escaseaban las teutónicas Mm, en el ballet de París. en el ballet de París, sí, 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 exacto.
Había un problema teutónico bastante. Condesa, Era Condesa, si está viendo esto, nos diría, está del caminando borde. por la O sea, era cornisa. un arte Era sintético, un arte si sintético, ustedes quieren. más no simbólico. Bueno, en Había fin. mucho Bueno, simbolismo, escaseaba el Monsieur Rega. simbolismo. Je voudrais dire que. En fin, en fin. En fin. Silence, silence. Écoutez, Exactamente, écoutez. exactamente. Fermez la bouche, como Corre dicen la los voz. profesores. Fundamentalmente, claro, es un arte que genera una serie de escándalos. Donde va, genera un escándalo el arte de Wagner. En París, ya les digo, la respuesta positiva la da Baudelaire. ¿No? Y la respuesta la dan muy pocos, que se dan cuenta, algunos grandes músicos, ¿no? Obviamente, que dicen, esto es una genialidad, no podemos negarlo, por Dios. Pero bueno, siempre está el patrioterismo, esta cosa medio, medio chauvinista en cierto sentido, de decir, ah, el arte tiene que ser ¿no? propio de tal o cual y encajar en tal o cual y demás. Del mismo modo, se podría decir en Alemania, no aceptaron ciertas cosas. Por supuesto, desde luego, desde luego. Pero hay que decir que Wagner, vuelvo a decirlo, tuvo la grandeza en muchos casos de reconocer genialidades como la de Verdi. ¿No? La genialidad de Verdi, él dijo que el cuarteto de Rigoletto, Rigoletto, ¿no? sí. Eh, Claro, ese cuarteto de. Maravilloso, que estoy intentando, mi frena es el de Mi frena es Donizetti, el bueno, de yo me lo Lucia sé. de Lammermoor. Bella Filia dell'Amore, Bella ahí está, Filia Bella della. Filia dell'Amore. Wagner dijo, esto es una genialidad, ¿no? 4 psicologías unidas, no es un coro, no están cantando lo mismo, están cantando cada uno distinto, lo aclaro siempre, ¿no? No es un coro de 4, sino cada uno canta su parte con una psicología personal. Y eso Wagner lo supo reconocer, dijo, Verdi, acá es una genialidad. Tannhäuser, una marca fundamental. Luego tenemos Lohengrin en Lohengrin. 1850. Sí. 1850. Lohengrin, una historia tradicional, también ya todavía más marcada, ¿no? Y hay un Wagner que empieza a escribir en ese momento lo que va a ser su obra cumbre, que es la tetralogía, que le llevó 25 años. 25 años, exactamente. En Lohengrin hay alguna cosa, por supuesto, Sí, interesantísima. sí, Pero cuando en el medio aparecen los maestros, claro. que es raramente una suerte de. No es tanto un drama, no hay elementos, no hay elementos fantásticos, No, como si los hay en Tannhäuser, en el holandés, en Lohengrin, etc. Y aparece, por supuesto, como en pequeñas Hans Sach. dosis, Hans Sach, el zapatero, aparecen en pequeñas dosis esto que va a ser luego la Reine des Nibelungen, Claro. el anillo del Nibelungo. Buah. Y ahí, para largo y Habría que tendido. hacer un seminario y dedicarle toda una vida. Eh, Son 4 óperas, una tetralogía, 4 dramas. Él en realidad dice un prólogo y 3 partes. y 3 Bueno, jornadas. 3 jornadas, exactamente. El oro del Rin, La la Valquiria, Valquiria Sigfrido. y el ocaso de los Y dioses o el de crepúsculo. Emerald, Claro. señor. Ay, 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 ay. Los franceses le pusieron Le Crépuscule Le de Dieu, crepúsculo de. el crepúsculo de los dioses. Los Bien. chotos. Le crepúsculo. Te Anda, salió acá, un toma. tanto Randley Sí. la cosa. Hijo de su buena madre. No, Bien, a ver. ¿por dónde empezar? Ah, y nos Acá, olvidamos en el medio 1865, Tristán y Isolda, de la que que ya ya hablamos. hemos hablado. Tristán y Isolda, bueno, capítulo Rita de aparte. Tristan, ¿no? Sí, Esa es no, la canción del elixir de. No, del Liebestod, ¿no? La no, noche de amor, la canción. la muerte de La amor, sí, muerte de amor, del señor. Liebestod. Impresionante. Precedido por la Liebesnacht, la noche de amor. Exactamente, la noche de amor. Bueno, el Eh, anillo, Diego, a ver, conocido popularmente como El Anillo, el ¿no? anillo, el ring. El ring. Bien, el tema es, si querés, fundamentos de eso, ¿dónde se basa? Ya había una obra de teatro de Hebel, que se llama Los Nibelungos, que puede ser tomada como un antecedente contemporáneo, y por supuesto todos los relatos medievales en torno de este tema. En el fondo, yo creo que nos va a ser imposible hablar del anillo de manera completa, hay miles de cosas para decir. Musicalmente es una cosa impresionante, por todos los sentidos, por todos los temas que se trabajan y demás, pero también por la historia
Es el fin de los dioses, digamos, germánicos o escandinavos, como ustedes quieran en algún caso, Nórdico. nórdicos, ¿no? Que de alguna manera están cumpliendo con un destino, ¿no? Un destino y una maldición cayendo sobre ellos de manera brutal. En medio de una historia de amor impresionante que es la de Sigfrido Brunhilda. y Brunilda, claro, exacta, la gran valquiria. Si ustedes me dijesen, bien, Kirsten Flagstad, por cierto. Kirsten Flagstad, que gran soprano de origen, si no me equivoco, sueco, que noruega la señora, que, y bueno, Eh, y Lauritz Melchior fueron el Melchior. gran dúo wagneriano, el coloso wagneriano, como lo llamaron en algún momento, que hicieron en el siglo XX las versiones más imponentes. A ver, el oro del Rin, la Valquiria, Sigfrido, el ocaso de los dioses. Hay un continuum. Desde Sí. luego que hay que verlas en ese orden, por supuesto, y Wagner las pensó, valga decirlo, solo para ser vistas en Bayreuth. Él pensó Bayreuth como una especie de templo para esa obra y solamente De interpretable. hecho, De hecho, no se cumplió. mandó a hacer, no es que mandó a hacer, pero dijo, esta obra solo se puede representar en un tipo de teatro particular. Claro. ¿Cómo era el rey Luis II de Luis Baviera. II de Baviera? Estaba bueno. Que fue de alguna manera El Wagner, mecenas. paréntesis, La personalidad. pequeña nota al pie, porque uno dice, Todo. qué monstruo que era Wagner, ¿sí? Pero Wagner, Era. tres cosas fundamentales. Problemas económicos, Todos. tipo se escapaba, se iba, un tirabomba político, estuvo exiliado, bueno, el periodo de Andrés, de todo, hasta que lo agarra este Luis II y le dice, no, mira, Y lo flaco, y exprime. lo exprime, si vos Lo tenés un exprime. potencial. Lo exprime. Primer tema, el tema económico y Lo político. exprime Wagner al rey. Segundo, la suerte Wagner era un enamorado de la vida y de las mujeres, sobre todo. Sus dos esposas. Sus dos esposas, Mila Mina y, la actriz esta, y la hija la de hija Liszt, de Cosima Liszt, Liszt. Cosima Liszt. Ay, no. Cosima Liszt, que fue su gran heredera, ¿no? Por otra parte. No, no era un hombre muy Con quien tuvo ordenado, los no hijos. era muy ordenado. Después, no, no. Bastante, A ver, muy personalmente disciplinado, pero, era un sí, genio, sí, obviamente, pero él creía que la humanidad debía estar a su servicio. y Es sí. decir, Había leído a Schopenhauer y lo había leído un poco mal también, también, discutible, qué sé yo, sí, ¿viste? pero La había música. comprendido que como que él era el gran artista y todo el mundo debía estar en su... Lo es uno de los grandes artistas. Bueno, pero Pero el no hecho... lo digas tan bruscamente, ¿no? Claro, claro, no, no me lo digas así, exactamente. Pero, digo, más allá de todo eso, fin de la nota al pie, hay que comprender y hay que pensar la tetralogía, cuyo estreno fue el 16 y 17 de abril, por De allí, de 1876. 876, que ya había habido algún tipo Sí, de muestra, sí, ¿viste? Se sí, se habían estrenaron individualmente, fragmentos. fragmentos, bueno. Es de algún modo la consagración, es digamos, el corolario de una vida dedicada a construir no solo un sistema musical, no solo una estética, porque hoy se habla, esto es muy wagneriano, ¿no? Mm, ¿Qué quiere decir wagneriano? Bueno, esa exacto. ominosidad, lo Mm, ominoso de la música, la presencia de una cadencia armónica y rítmica que remite a un misterio atávico, como expuse la pared sonora, ¿no? claro, Un momento en el que el tutti de la orquesta, pero no es un tutti saturado, no. ¿no? Uno escucha las cuerdas y hay una vibración en las cuerdas distinta. Los bronces, los timbres de las percusiones, que generan una atmósfera Sí, sí, que uno queda inmerso sí, es verdad. en los personajes, en los temas, en los motivos. Bueno, en la tetralogía está todo eso. Ujú, Y se viene indicando, ¿no? Viene como dejando miguitas de pan en el holandés errante. Yo adoro
coro. preludio, el coro Taratán, de los tan, marineros. pam, 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 bara, para, pam, pam, pam. pam, 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 baram, 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 Esa pa, pa, pam, es pam. hermoso. Bueno, el área de Senta El también área es de muy, muy, Senta, muy el bella. tema, por supuesto, que es una leyenda nórdica, Sí, noruega sobre todo, que él la compone en un viaje en los fiordos noruegos y hay una tormenta y ahí se lo... Está pero luego es un holandés, ¿viste? está en Tannhäuser, Sí. está en Lohengrin, Lohengrin, tan Tristán. en Tristán, el ciclo artúrico está. Vos mencionabas los fundamentos, bueno, lo hemos dicho, me voy a repetir, en el Centro Piper y en el Congreso de Fe, Arte y Mito, a partir de la charla que nos pidieron que diéramos sobre Tolkien, por supuesto está el gran tema de, bueno, el Señor de los Anillos, de la crítica que le hacían de, bueno, usted está de alguna manera, Claro, ya lo hizo Wagner, ¿no? Y Tolkien se despegaba un poquito. No, en todo caso, decía, tuvimos la misma fuente, claro. que son, por supuesto, las sagas nórdicas, estrictamente Exactamente. la historia de Sigmund, en la saga de los Volsungos, en Yo, la me Volsunga. permitís, Sí, Diego, claro. voy a reafirmar lo que vos decís. Diferencia. Hay una Diferencia. diferencia. En Wagner Hmm. no hay salvación, es más bien Con- reconocer el amor, sí, ¿no? Brunilda destruye un mundo por el amor. sí. En cambio, en el anillo, perdón, en En El El Señor Señor de de los los Anillos, sí, Anillos, sí, el anillo claro, único. exacto, en el de Tolkien, en realidad es la Sí, salvación lo es que importa. esoteriológico. Claro, exactamente. Es decir, salvamos el mundo para que nazca, ¿no? En los dos casos van a ser un nuevo orden, pero hay que decir la verdad, en Wagner está el crepúsculo, el final, la destrucción de todo ese mundo, porque Brunilda se entrega a Es las el llamas, Ragnarok. claro, y solo el amor que ella siente por Sigfrido, que ya está En muerto, nuestro ¿no? libro, Cuando los dioses habitaban la tierra, estrictamente en el capítulo dedicado a la cosmogonía nórdica, le dedicamos un apartado a hacer el comentario y las Claro, relaciones que hay entre la concepción nórdica del fin de los tiempos, del fin del mundo, exacto, que es una concepción circular, claro, exacto, cíclica. Es necesario que esto claro. se acabe para volver a empezar. Y el final de la tetralogía es eso, Sí, cuando Brunhilda o Brunilda se incendia el se Valhalla, incendia y arroja el anillo claro, a donde debe ir claro, y se al incendia Rin y otra de vez. pronto cuando es y vienen todos los leitmotiv y se escucha el pam para pam 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 pa pa Sí, pam, la la cabalgata. cabalgata de la Valquiria, que es de la segunda obra, y después viene el La calma. y la calma y termina como Sí, es una música que se va, es imponente, sí. vamos de nuevo, Claro, empieza vamos de todo nuevo. otra vez. En Tolkien, como bien dijo Sebas, muy bien, hay un mensaje distinto. Claro, Ahora, por supuesto, bueno, vuelvo a lo que ya dije, ya me canso de repetirlo, no porque es una idea original, la dijo el querido Jorge Ferro, el famoso tema de la sopa y los huesos, ¿no? En el caldero de la gran mitología está siempre viendo el mismo hueso. Bueno, el tema es qué sazón le pone cada uno para sacar una sopa distinta. sí señor. Wagner es una cosa, Tolkien es otra. Wagner es un hijo del siglo XIX, mamó el romanticismo y el posromanticismo y todo eso y entendió otras cosas y tuvo, por supuesto, un... Perdón, tuvo un sentido del arte total Claro, distinto al al que de tenía, Tolkien. claro. Aparte Tolkien había vivido otras cosas históricas. Casi 100 Exactamente. años después. Sí, por El supuesto, Señor por de los Anillos es de supuesto. 1950 Claro, y sí, sí. pico. Sí, sí, exactamente, 100 años después, 100 por años redondear. después, digamos. Digo, por lo Veamos, menos la concepción de la obra. claro, amén de que la cosmovisión es absolutamente diferente, bueno, puede ser que la fuente, como bien decía Diego, ¿no? Esto de la sopa y los huesos sigue siendo la misma y se condimenta de forma notablemente diferente.
hay algo, no obstante, que asombró a todo el mundo. Ese Wagner luego escribe Parsifal, el drama sacro más. 1882. Wagner muere en el 83. O sea, Exacto. la viene escribiendo, supongo, Sí, ¿no? sí, la venía escribiendo hacía tiempo. Se estrena en el 82. Generó incluso hasta polémicas entre los wagnerianos, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Porque es un drama cristiano, ¿no? Y no venimos exactamente de esa mirada. ¿Qué pasa? Tenía miedo a la tumba, había, ¿no? Como suelen decir mucho, estamos Por las dudas. por las dudas. Pero yo quiero pensar, y esto es, por favor, tómenlo con pinzas, es mi opinión nada más, que en Parsifal hay sí un testamento, pero hay también la visión diferente de un mundo de acción como lo es el anillo, frente a un mundo de contemplación como lo es el de Parsifal. La música de Parsifal es absolutamente distinta, incluso el preludio, y Diego hizo muy bien, Diego no lo nombró, el preludio de Parsifal es un preludio de una calma, que hasta uno podría pensar parece el idilio, parece ¿no? O una elegía en cierto modo. No parece Wagner en todo el sentido máximo, ¿no? Uno está acostumbrado a un momento de explosión. No. O sea, Wagner se preparó para un drama sacro que tiene una condición notablemente metafísica. El Parsifal es de alguna manera la restitución del orden cristiano en muchísimos elementos y demás. Por lo tanto, que sea su último drama establece justamente una disquisición y un debate que sigue hoy en día en torno de qué pasó. Es decir, veníamos de un Tannhäuser, veníamos de un Tristan Isolda, veníamos de los maestros cantores, que como bien dijo Diego, no es la mirada sobrenatural, sino la tradición popular de la poesía popular alemana del siglo XV y XVI. Luego venimos con un Lohengrin, venimos con El Anillo de los Nibelungos y de pronto aparece Parsifal. Es decir, ¿no es cierto? Estamos ante un mundo cristiano, absolutamente cristiano, inevitable, porque es el grial. ¿No es cierto? Sí, ustedes me dirán, bueno, la leyenda, sí, totalmente, pero es una leyenda cristiana. La sangre de Cristo, la lanza de Longinos, es decir, más claro imposible, y una polémica notable que ya fue, si ya lo había sido 15 años atrás, la ruptura con Nietzsche, ya fue definitivamente el alejamiento total. Paréntesis, Nietzsche escribió 3 artículos largos sobre Wagner. Van a ver las 3 etapas. La primera, la del deslumbramiento, en el primer artículo, que ya directamente, lo voy a decir así, es de un chupamedismo increíble. Perdón, Federico, sí, es una cosa, es idolatrarlo. La segunda, un poquito más equilibrada, y la tercera, el odio. Están editados, yo los tengo, si me permiten, Diego, mira, acá está. Me voy a parar porque está escrito sobre Wagner, de Nietzsche. Está en Biblioteca Nueva, es una edición española. Es muy interesante. Son los 3 artículos reunidos sobre Wagner. Y ustedes van a notar en el primero directamente un programa de asentamiento de la idolatría de Wagner. En el segundo, una mirada un poco más crítica, como diciendo, me parece que tal vez. Y en el tercero, destructivo. Totalmente, porque ya lo odia, ya se han alejado totalmente y demás. O sea, muy típico de ciertas actitudes del Nietzsche de la época. Rápido. Estaría bueno que esto se lo hagan llegar a algunas personas que están encumbradas en los grandes, son considerados los grandes capitostes de la filosofía actual, y Ahí, citan a Nietzsche a tontas y a locas como si todo lo que escribiera, todo lo que escribió Nietzsche hubiese sido, ah, no, si lo escribió Nietzsche, no, ah, no, 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 lo no, dijo no, yo Nietzsche, acá ¿viste? Y bueno, me pongo muy. El pero es lo que primero hay que hacer. es una cosa edulcorada que realmente, bien, en fin, y tiene un prólogo muy interesante, les voy a decir de quién, porque vale la pena. Creo que es Linares, sí. Sí, Joan Linares. Interesantísimo el prólogo. Los escritos de Nietzsche sobre Wagner, crónica de las relaciones de Nietzsche con Wagner. Les aclaro que son 70 y largas páginas donde analiza muy. Y bueno, el primer texto se llama Exhortación a los alemanes. Richard Wagner en Bayreuth. El caso Wagner, fíjense cómo va cambiando, ¿no? Y Nietzsche contra Wagner,
documentos de un psicólogo que en realidad son anotaciones Mm. fragmentarias. Pero uno ve la La evolución, evolución, ¿no? obviamente, pero ojo, ojo con esto, porque también habla de la maduración de un pensar y poetizar, como bien dice Ángel en algún momento. Diego, pero también de fobia. Perdone, Yo tengo disculpe. mis ¿No es reservas, cierto? ¿viste? No, yo no soy Todos profesor de tenemos ojerizas filosofía, contra alguien y qué y sé yo, y uno no le dice, agarramos. bueno, está bien, pero no me lo... volvemos a lo que Claro, dijimos, no lo digas así. Por ahí, claro, mandáselo a un amigo, fíjate. totalmente, Nunca publiques algo estando enojado. No totalmente. publiques un opúsculo o un texto La sobre... O perspectiva sea, ignaciana, ¿no? Contá hasta claro, 10 contate antes. a 10. Y fíjate si vale la pena, porque después... Totalmente. Pero Eh, pues, hay un texto de... ¿Cómo se llama? El de... Ay, se me fue el nombre. Pues dame una pista a ver si te puedo. Porque La Wagner montaña se. mágica. Thomas Mann. Thomas Mann, ¿no? Mirá qué Sí. tonto. Thomas Mann tiene un escrito Mm. sobre Wagner. Wagner y la música. Wagner y la música. Tienen escritos sobre él millones. Yo voy a recomendar dos o tres, pero no los tomen como, los centrales. Simplemente, yo iría a leer a Nietzsche. ¿Mm? Ya les digo, Biblioteca Nueva, es una edición española. Les doy fecha para que se ubiquen, porque por ahí quieren buscarlo. Este, esta edición es de 2003, ¿sí? Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, ¿sí? Nietzsche es la biblioteca Nietzsche, por otra parte, el tomo escrito sobre Wagner. Bueno, nunca fue un libro de Nietzsche, ¿no? Están recolectados. La obra de Wagner, la poesía y la música en el drama del futuro, véanlo con pinzas. ¿Qué quieren que les diga? Yo realmente creo que Wagner escribe para propagar su propia obra. No hace falta, hay que ir a la obra directamente, qué sé yo. Biografías, muchísimas. Tengo la de André Gautier, un francés. Wagner se llama, se rompió todo en el título. Wagner, no, no. Se llama así, ¿saben por qué? Porque Espasa Calpe mandó a una serie de especialistas a escribir, acá atrás están todos los nombres, las biografías, por ejemplo, leo algunos de Liszt, de Mozart, de Mussorgsky, de Puccini, de Chopin, de Debussy, de todos los grandes músicos, y en este caso es la de Wagner. Es muy interesante, es breve, tiene muy lindas fotos e imágenes, son 120 páginas, muy interesante como introducción. Y después empezamos con los análisis. Wagner ha sido analizado, Diego, políticamente, sociológicamente, artísticamente, estéticamente, filosóficamente, metafísicamente, simbólicamente, económicamente. Creo que no le falta nada. Bueno, les va a asombrar lo que voy a decir. Bueno, psicoanálisis de un genio. Wagner, psicoanálisis de un genio, de Emil Ludwig. Un libro clásico, por otra parte. Vale la pena. Ludwig, un gran psicoanalista, analiza la dimensión genial de Wagner, notando en él una particularidad, una personalidad absolutamente diferente, totalmente rupturista en muchos sentidos, caprichosa, como bien decía Diego, y al que yo le complementaría un libro que no tengo ahora a mano, lo tengo, está en la biblioteca, pero estoy mirando a ver si lo tengo a mano, si no lo busco, que es un estudio que hizo, se editó en Argentina en su momento, que es El visitante del crepúsculo, se llama. Qué lindo nombre. Hermoso, porque Wagner llegaba hacia el crepúsculo, ¿a quién? ¿A la casa de quién? A la casa de la condesa Matilde Wesendonck. ¡Qué linda mina! Perdón, disculpe, pero te voy a mostrar la foto. Mira la condesa, mira qué hermosa que estaba. Estaba bellísima la Es condesa. un óleo, por Ya, bueno, la condesa está muy linda. Matilde Wesendonck fue una de las grandes, ¿cómo decirlo? Una de las grandes pasiones de Wagner. Sí. Una Se, de sus grandes se inspiraciones. le pudrió un poco el rancho Sí, se le pudrió porque estaba cuando, casada la condesa. Cuando Mina descubrió una Cuando carta. Mina descubrió que había una carta que no exactamente le decía cuánto te debo, sino más Claro, bien, no, no le este, decía, con, no. qué sé yo, gracias por sus comentarios, y no lo trataba de una manera notable. Ese libro narra, el que les digo, es El visitante del crepúsculo, si no me equivoco, está editado por Ricordi, ¿no? Lo tengo por Ah, allí, muy lindo libro, narra justamente la relación para entender los Wesendonck Lieder.
Las canciones Wesendonck que Wagner escribió son hermosas, ¿no? Por fuera Wagner escribió mucho, ¿eh? Ojo, que escribió mucha obra para orquesta sin que sea ópera, el idilio de Siegfried, cuando nace su hijo, Siegfried Wagner, ¿no? Y ahora sí, Diego, yo cerraría esto con poniendo el dedo en la llaga. Yo tengo ganas A ver, de... No, no, a ver, empieza, porque por ahí no sé si vamos por el mismo lado. la obra de Wagner, como la obra de Nietzsche, quedó en manos de personas que hicieron un uso específico ideológico y no exactamente extraños, sino familiares. La obra de Nietzsche sabemos su hermana, ¿no? Su hermana, casada con uno de los grandes teóricos del racismo, por otra parte. Y la obra de Wagner queda al cuidado de Cosima, que muere a comienzos del siglo XX, bastante después que él, era mucho más joven que él y demás. Cosima hace una gran tarea en Bayreuth, para luego pasar a sus hijos. Y hay allí algunos elementos de la familia Wagner que se van a plegar decididamente en los años 30 al régimen nazi. No, busquen cualquier foto y van a ver al mismo Führer en Bayreuth, ¿no? Con su smoking, yendo a ver nada menos que la representación de estos dramas, que se convirtieron en música oficial. Todos dicen que la caída de Berlín, mientras entraba el ejército soviético, la Orquesta Filarmónica estaba tocando El Ocaso de los Dioses, ¿no? Y es cierto. O sea, se hizo un uso y demás. Diego lo aclaró muy bien. ¿Wagner era antisemita? Sí, lo era. Sí, lo voy a decir con toda la vez, sí, lo era. Como lo eran muchísimos europeos del siglo XIX. ¿Lo estoy justificando? No, de ninguna manera, entiéndanme, por favor. Pero era muy típico de la época. Había un clima en torno de cierto dominio de la música en manos de compositores judíos. Compositores judíos que eran brillantes, por otra parte, ¿no? Solamente nombrar a Mendelssohn, solamente nombrar Meyerbeer, bueno, en menor medida, pero Mahler, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, después se convierte, claro. Pero ¿qué quiero decir? Los empresarios, había un mundo que era complicado. Ahora, ahora, en los años 30, hubo grandes wagnerianos judíos. Estoy pensando en uno de los tipos que más quiero desde el punto de vista. Para mí escribió uno de los libros más sensibles, fíjense, que es El mundo de ayer. Stefan Zweig. Exactamente, el querido Stefan Zweig. Un wagneriano de alma, como lo eran todos sus amigos, ¿no? Habían entendido algo más. Claro, Ahora te voy a contar. exactamente. Bien. Es decir, habían comprendido que lo estético superaba, como creo que lo comprendió Daniel Barenboim, no creo, estoy convencido que lo comprendió el gran Daniel Barenboim cuando dijo, señores, déjense De de hecho, joder. Lo que pasó es un horror, el uso que se hizo es un horror, pero separemos, si podemos. ¿No? Porque en síntesis, decime la verdad, digo, en síntesis, en todas las obras de Wagner, ¿se pone a un judío como personaje y se lo maltrata? No, no hay ni uno. Uno podría decir, el mercader de Venecia, de Shakespeare, Shylock. directo, va directo, de Claro. todo, antisemita, pone ahí, directamente. Pero en Wagner no hay un judío que, no sé, perdón por la imagen, ¿no? Pero la típica imagen estúpida, que se está llevando la bolsa, se lleva el anillo, ¿no? Para venderlo. No, 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 no está. Entonces, se puede hacer. Respecto de sus escritos y demás, son lamentables. Son lamentables. Como son lamentables los escritos en muchos casos de muchísimos pensadores del siglo XIX y artistas, y ni hablemos. Pero no son lamentables solamente por la carga demasiado caprichosa y la ojeriza, como bien dijiste. Ujú. Son lamentables porque como fundamento o como argumento de teoría musical son pobrísimos. Totalmente. Uno puede decir, no, es lamentable porque promueve el antisemitismo, porque bla, 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 pero uno parte de la premisa que le está escribiendo a Mendelssohn, que un poco decir, Mendelssohn había muerto ¿cómo ya puede bien, ser que este tipo haya escrito estas piezas fabulosas, no sé, Sueño de una noche de verano? La Sinfonía Mendelssohn, la Escocesa. Sinfonía Escocesa de Qué Mendelssohn, es hermosa, una es cosa hermosa. fabulosa. ¿Cómo me la regalaste en cassette, creo, en Mira CD? vos.
Y uno dice, bueno, ¿no será que Wagner estaba un poco celoso? ¿Qué sé yo? No importa. Son espantosas por eso. Creo que se me han disparado en estos últimos Me imagino. 3 minutos varias ideas que no las voy a resumir porque sería muy desprolijo. Yo le mostraba a Sebastián, para no ser grosero con el público, mientras tomaba notas hoy y terminaba de preparar algunas ideas, como siempre solemos hacer, el caso de Mahler. Ujú. Uno dice, bueno, ¿quién heredó los derechos, los papeles de Wagner y tal? Bueno, Cosima, bueno, los hijos Después los y los hijos, y los wagnerianos. nietos, ni hablé. Pero musicalmente, ¿quién tiene? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero ¿acaso el que más haya eh, Richard Strauss, Richard Strauss y Gustav Mahler? sí. Judío, converso al Ujú. catolicismo, fuertemente marcado por Alma Alma Mahler. Mahler, que se cree que fue quien de algún modo terminó de empujarlo a la conversión, ¿no? Claro, ¿Y qué había allí? Estaba el imperio austrohúngaro, estaba Viena. de pie. Si bien, de pie, sí, Ahí está. iba a sonar la marcha Radetzky de Acá fondo está. otra Acá vez, está, el grande. Franz El Josef. más grande. Y le mostraba a Sebastián una idea sobre... Creo que la gran, disculpen si digo alguna locura, pero el, 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 el gran punto de suturar heridas está en el imperio austrohúngaro. Y la gran, Por eso lo digamos, destruyeron. por eso lo destruyeron, porque era peligroso, porque era demasiado peligroso, era demasiado ecuménico. Mm. No se olviden que católicos en griego significa universal, ¿no? No universidad, bueno, universidad. 4 religiones convivían perfectamente. Entonces uno dice, che, ¿será que el problema, claro, en, el, en la palestra, para encontrar más fácil el enemigo, lo etiquetamos, Ujú. le ponemos Qué un fácil, ¿eh? marbete. El problema no es el marbete que le ponemos, porque en todo caso ese marbete responde a un grupo que, no entendiendo los fundamentos reales del origen del nombre, detentan una autoridad o una forma de llevar adelante ese nombre que termina disolviendo la esencia del nombre. Pongan ejemplos, si son de Argentina, pongan un ejemplo de 2 sílabas que riman con Nerón, 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 y van a entender lo que decimos. Mutatis mutandis, todo lo que tiene que ver con Claro. las grandes tradiciones monoteístas, generan un problema. El problema no es, me voy a meter en un problema, perdón, Adelante. no es el judaísmo, el problema es el fariseísmo en todo caso, Sí. Padre Castellani. el padre Claro. Castellani. Y de allí, it's up to you, ¿no? Exacto. Saquen sus conclusiones. Eh, Mira, Diego. Wagner, perdón, cierro Sí, con esto. sí, sí. Wagner es ineludible. Pues, Para los melómanos, para los literatos, es ineludible. Ahora, lo que hagamos con Wagner, y bueno, flaco, si te animás a somos Wagner, libres. somos libres, pero si te animás, si te gusta, como dice el dicho acá en Argentina, si te gusta el Durano, bancate la pelusa, que es Me encanta el ¿no? Durano y la pelusa Durana, también. no te comas el pelón, que no tiene pelusa, porque es pelón, porque... Bueno, digo, perdón, La Seba, te piel de corté. durazno La es. piel de Durano, ¿no? No Bueno, me va a comparar usted, ¿no? La por piel del supuesto, durazno. qué Bien. sé yo. Me parece que con estos temas hay que ir a fondo y Ujú. asumir los riesgos que se corren. Sobre todo por la proliferación de facilismos que hay Sí. hoy, sobre todo. Antes no era tan fácil. Antes había que quemarse las pestañas. Hoy es muy fácil. Hoy uno toma el teléfono y dice, a ver, Wagner, y pone Wagner y tal cosa. Y tenés una biblioteca Sí. entera de cosas. No, no, escuchen, piensen, lean, discutan, pongan, dialoguen, hagan dialogar. A ver, que Wagner leyó a Schopenhauer. Una vez le dedicamos un programa a Lo Schopenhauer. leyó con Bueno, mucha sí, sí, atención, y ¿eh? Y Schopenhauer bueno, leyó el obviamente. budismo. Ah,
Bueno, Schopenhauer, buena parte de sus Sí. ideas están tomadas del ¿Vos sabés budismo. que yo creo haber leído, Diego, que en algún momento a Wagner se le ocurrió la peregrina idea, por decirlo, de escribir una ópera de tema indio? Bueno, viste, Un ¿sabes delirio. por qué? No sé, va, digo yo, En los Verdi últimos, escribió de tema egipcio, sí, pero bueno, sobre eso lo todo hacía. en el último año y medio, por razones diversas, porque uno empieza a tener un poco más aparecemos en otros lados, no solamente en YouTube, empezamos a aparecer en otras redes y tal, soberbia, modestia aparte. Entonces está esa cuestión también sostenida por ciertas personas acaso demasiado dogmáticas. Dicen, no, pero ustedes, ¿viste? Y el dedo señalado, ¿no? Pero ustedes dicen que son católicos, pero leen a fulano de tal. Sí, a Nietzsche, ponele. Sí, Claro. ¿sí? A Guenier Renon. Leen a Guenier Renon. Ay, tío, hay gente que produce así. Ah, digo, es un Qué chiste. bárbaro, qué bárbaro. Entonces uno dice, pará. No, Vení, sentate, hablemos, pensemos. claro. ¿Por qué no? Yo, Eh, después de esto, digo, quiero, después de este paréntesis que hemos iniciado hace unos 5 o 6 minutos, ¿sí? De aclaración, les digo, borren todos esos prejuicios y vayan a ver la obra. sí, Vayan a ver las escuchen. obras, escuchen No las hay obras de excusa, Wagner. ¿eh? Ay, musicalmente es una genialidad. Desde el punto de vista de la dramaturgia, son una genialidad. Quiero aclarar que en Argentina existió la primera asociación wagneriana fuera de Alemania, la Asociación Wagneriana de Buenos Aires. Hubo fanáticos. Ojo, ya sé lo que me van, porque venimos del tema. Ah, todos se ponían el desodorante alzando la... No, no, no. Paraba en el colectivo. Claro, paraban el colectivo. Aloy, No, al Aloy Elon Musk. contrario. No, no necesariamente. Era devoción por la música de Wagner. La Asociación Wagneriana de Buenos Aires hizo una tarea de divulgación, porque recuerden ustedes, no sé si saben que muchas óperas de Wagner llegaban a muchos países en italiano. La verdad es que Mirá. hay que escucharlo, sí, hay traducciones de algunos. Bueno, el crepúsculo El del crepúsculo de Claro, Day. claro. A ver, con el amor que le tengo a nuestra. No, no, Que te no. llama. Claro. Entonces se montan, se trae la Orquesta Filarmónica de Berlín, las primeras versiones se empiezan a hacer, se empieza a cuidar el texto y hace una tarea docente interesante. Yo tengo por allí, otra vez no voy a poder mostrarlo porque vaya a saber dónde está en mi biblioteca, tengo un libro de la Asociación Wagneriana en torno de la divulgación. Ernesto de la Guardia, habían hecho grandes estudios sobre la obra de Wagner, muy, muy valiosos, valga decirlo. Y hay estudios de todo tipo, y hay ensayos de todo tipo. Valga decir que todo eso, si quieren, déjenlo de lado. Vayan a ver la obra. Hoy en día en Internet existen versiones variadas. Y me permites una cosa más, Diego. Como viejo melómano y sobre todo como amante de la ópera, me voy a dirigir a los a los regisseurs, o sea, a quienes hacen el montaje. A ver si alguna vez alguno escucha esto, por supuesto no creo, pero no importa. Tengan en cuenta que la obra fue pensada en un momento, que está inmersa en una cosmovisión y demás. No solo Wagner, ¿eh? Lo digo por Verdi, lo digo por Puccini, lo digo por Mozart, lo digo por Vivaldi, por quien ustedes quieran. Por Bizet. Por Bizet, Por Carmen de por Bizet. Carmen de Bizet, que se han hecho. Bueno, a ver, vamos por parte. Hay personas que una sola vez en su vida van a entrar por ahí a ver, a tener la posibilidad de ver. Yo, de hecho, Parsifal la vi una sola vez en el Teatro Colón hace 1000 años. Y hacer una puesta en escena vanguardista, ¿sí? Es arruinarle la vida al que fue. ¿No? Que me hagan aparecer gente con mamelucos, que son obreros del siglo XX. Arranca Porrini por el tendal derecho, avanza hacia el aliado. Totalmente. Que Alberico esté disfrazado de piquetero. No, no. Por favor. Qué Por antigüedad, bueno, lo que piquetero. fuere. Me Qué explico. 2003 No todo. importa, no importa. Lo que sea, que esté disfrazado con una gorra para atrás. No, no, no. Pónganme a esos pinos, esos cascos con cuernos. Eso. Porque es lo que pensó Wagner. Cuando se hace Verdi, Rigoletto, no me lo vi que a comienzos del siglo XX y demás. No, porque es del siglo XVI.
Y la vestimenta también hace a eso, y el decorado y el movimiento y demás. ¿Saben por qué? Porque hay público que va a ir a verlo una sola vez en su vida. Y seguramente va a decir, ¿qué tiene que ver? Y Yo vi bueno, un Tannhäuser que entraban con unas lámparas y eran mineros. Y por el Venusberg, dije yo. No sé, traté de relacionar la estupidez más grande que se le ocurre a una persona que quiere justificar su visión posmoderno, querido. No. Es como Shakespeare. Una cosa es una adaptación hecha por un actor, es solo aplaudo, digo, genio, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, lo que ahora se está dando, que es Habitación Macbeth, que lo está haciendo Pompeyo Oliver. Bueno, es una genialidad, ¿no es cierto? Eso es una cosa. No es el Macbeth de Shakespeare, sino es la visión de Macbeth. Es estupendo. Pero cuando montan Macbeth, hagan Macbeth, bueno, porque el público quiere, ¿no es cierto?, ir a ver la obra como es, no como se me ocurre a mí. Uy, vamos a hacer una ida que esté ubicada en Morón. Entonces, claro, exactamente. Entonces, Aida es una fiambrera, ahí de ¿no? vuelta. Venga, Aida, que toma el Ahí 1, de el vuelta. colectivo 1, que va a Sí, Morón, sí. justamente. Entonces, mientras corta fiambre, se le aparece Radamé que le dice, che, tenés 100 de salami, 100 de queso. No, 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 no. ¿Sí? Respetemos un poquito eso. Por el público, sobre todo. Listo, me callo, No, vayan a no. Wagner. Una última pregunta, Uy, Sebastián. Profesor Porrini, uy, yo vi su programa sobre Wagner. No escuché jamás a Wagner. ¿Por dónde me recomienda empezar? buena pregunta, qué buena pregunta. Y yo, Diego, diría para no meterse en la locura, el holandés. Coincidimos plenamente. El holandés. El holandés. El holandés. La vi en el teatro, es hermosa. Es hermosa. Hay versiones muy lindas en internet. Sí. Si la buscan como el holandés errante, tal vez esté como el buque fantasma, tiene los nombres, ¿no? Le Vaisseau Fantôme, como decían los franceses. El buque fantasma, cualquiera de las dos, es la misma ópera. ¿Sí? Hubo una adaptación por eso y demás. Pero por favor, escúchenla en lenguaje original, ¿no? Mm, Ni en francés, ni en italiano, ni en coreano antiguo. Por favor, vayan a ver la versión. ¿Por qué? Porque hay que respetar al autor, bien. que lo ha pensado con ese ritmo. Yo creo que el holandés. Y la Yo segunda es el concuerdo. tema. La segunda, A ver. a ver si coincidimos. Los maestros. Muy bien. Y en tercer lugar, Tannhäuser. Exacto. Y en cuarto lugar, Tristán. Lohengrin. O O Tristán. Tristán Lohengrin. Ahí haría un tango. En Exacto. cuarto, quinto y al final. Ya cuando Y estén. la última Sí, sí. participación. Y la última Parsifal. La última. Que la amo, Ya pero. cuando estén bien adobados Sí, bien adobado de de Wagner. Sí, Wagnerismo, de Wagner, totalmente. ya sé lo que viene Wagner, ahí se meten con la tetralogía. Exactamente. No va a hacer cosa que después lo agarre desprevenido y diga, no, 5 Estos horas, dos tipos todo son. tipo tan loco. 5 horas cada Cada ópera, ¿eh? ópera, por supuesto. Bueno, Sebastián Porrini, Maestro. un placer. Listo. Como Del siempre, mismo nos hemos modo. extendido un poquito. Hoy es un programa, Bueno, dijimos, lo habíamos pensado cuando igualmente dijimos. hicimos esto, ¿eh? Sí, no, apenas, apenas. Bueno, Gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos a volver a ver el próximo lunes, sí, señor. si Dios lo permite, en una nueva emisión de La Última Página, a seguir leyendo y a seguir escuchando y Sí, admirando. disfrutando de la. Gracias. Adiós. Gracias.